¿sí? Entonces, la sangre que está contenida en esta red de vasos sanguíneos empieza en el corazón y también va a terminar en el corazón, ¿no? En la gráfica que estamos observando, justamente estamos viendo dos circuitos, ¿no es cierto?, de flujo de sangre. Uno que empieza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Eso corresponde a la circulación mayor, ¿no? O circulación sistémica. En cambio, hay otro que es un flujo menor. Sony, tu micrófono, por favor. Ya. Entonces, el circuito menor que va a empezar ya a nivel de lo que viene a ser el ventrículo derecho y va a terminar a nivel de lo que viene a ser la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Entonces, ese flujo hace que la sangre pueda eh, oxigenarse a nivel de los pulmones y luego pueda pasar otra vez esa sangre oxigenada al circuito mayor, ¿no? O la circulación mayor. Entonces, nosotros vamos todo el tiempo, ¿no? Cerrando estos dos circuitos continuos, constantes, que van a permitir, que van a garantizar que todos los órganos, sistemas, tejidos puedan funcionar de manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a conseguir con esta red de vasos, con esa bomba impulsora que es el corazón, y sobre todo con la participación de la sangre que lleva y recoge elementos de los distintos tejidos, ¿no? Y para esto, pues, vamos a tener que recordar primero lo que viene a ser la estructura de los vasos sanguíneos, ¿no? Porque esa, como les decía, ¿no? Los vasos sanguíneos no solamente van a ser esos tubos que eh, permiten el paso o el tránsito de la sangre, sino que también van a tener una participación muy importante, activa, para poder regular esos flujos de sangre, ¿sí? Entonces, diferenciamos tres tipos de vasos sanguíneos, ¿no?, en nuestro organismo, lo que vienen a ser las arterias, las venas y los capilares. Están viendo esquemáticamente la estructura de esos tres vasos, ¿no? Importante reconocer, recordar esta estructura, porque eso ustedes ya han llevado en histología probablemente. Entonces, en los vasos sanguíneos vamos a diferenciar tres túnicas, ¿no? Una la íntima, otra la media y otra la adventicia. Están viendo ustedes en la imagen tanto una arteria como una vena y además un capilar, ¿no? Ahora ustedes pueden empezar a hacer la comparación de esas tres túnicas en los tres vasos, ¿no? Por ejemplo, en los vasos capilares ya no hay ni la túnica adventicia ni la túnica media, ¿no? Directamente solamente tiene la túnica íntima. ¿Está bien? Entonces, esa túnica íntima, eh, que prácticamente viene a ser el tapiz de los vasos, ¿sí?, por dentro, formado por lo que es el endotelio y reforzado o apoyado lo que viene a ser la membrana basal y una serie de fibras de colágeno que la van a recorrer. Entonces va a ir marcando la diferencia, ¿no?, entre los distintos vasos. Fíjense, por ejemplo, en las arterias, que la túnica media, que corresponde a la túnica muscular como tal, o sea, la capa muscular, está más desarrollada que en las venas, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, la túnica, dentro de lo que es la túnica íntima, hay también un desarrollo importante de lo que viene a ser las fibras elásticas, fibras de colágeno, que van a permitir también que el vaso sea un vaso distensible, un vaso elástico, ¿no? Entonces, esa diferencia también se ve entre lo que son las arterias y las venas. Luego, lo que viene a ser el endotelio prácticamente es igual, y la túnica adventicia, en esencia, también es parecida. Entonces, acá lo que marca la diferencia es la túnica media en relación a la capa muscular y también esas fibras elásticas que son parte de la estructura del vaso. Entonces, hablábamos primero de las arterias, ¿sí? Esos vasos que emergen del corazón y que hacen recorridos importantes, llevando generalmente sangre oxigenada para que puedan nutrirse los distintos órganos, ¿no es cierto? Entonces, estos vasos, las arterias, al igual que las venas, se van a ir cada vez, si vale el término, adelgazando,
desde el momento en que salen del corazón, ¿no? Entonces, conforme se van alejando del corazón, se van haciendo cada vez más delgadas y por lo que podemos identificar, ¿no? Arterias de gran, de mediano, de pequeño calibre, arteriolas, metaarteriolas y capilares, ¿sí? Ahora, las arterias, pues, siguen un ritmo con el corazón, ¿no es cierto?, a través de lo que es el latido cardíaco. Nosotros podemos percibir la actividad del corazón a través del latido cardíaco, ¿no? Y el latido, pues lo vamos a percibir mucho mejor a nivel de las arterias, ¿no? Entonces, el latido cardíaco es la onda expansiva de la actividad del corazón, o sea, de la actividad cardíaca. ¿Sí? Entonces, estos vasos tienen la capacidad de distenderse y contraerse, distenderse y contraerse. Eso al ritmo de el corazón, ¿no? Que también se contrae y se dilata, se contrae y se relaja mejor. Esa capacidad que tienen los grandes vasos es porque también su composición elástica es importante, hace que sean vasos distensibles y eso va de alguna manera perdiéndose conforme va pasando también la edad, ¿no? En los ancianos esa capacidad de los vasos ya no es igual, ya no son vasos tan distensibles, tan flexibles, tan elásticos, y eso también va a repercutir en lo que es el flujo de sangre, ¿no? Eso vamos a ir viendo ahora. Nos vamos luego a las arteriolas, que son vasos demasiado importantes para entender la participación, en este caso, de los vasos sanguíneos, de las arterias, en lo que viene a ser el flujo de sangre, ¿sí? Ahora, las arteriolas tienen una característica en su estructura, ¿no? O sea, la túnica media, o sea, la túnica muscular es mucho más desarrollada que en los otros vasos. Tiene menos tejido elástico, eso en su túnica íntima, pero va a tener más tejido muscular, más músculo en su estructura. Ahora, esto hace que estos vasos puedan abrirse y cerrarse, ya también dependiendo de una serie de estímulos, principalmente estímulos nerviosos. Ahora, como pueden abrirse y cerrarse, entonces van a también regular los flujos de sangre, ¿no? Si nosotros hacemos pasar, no sé, un líquido por un tubo más ancho, vamos a decir, en comparación con un tubo más angosto, más cerrado, pues vamos a ver que por el tubo ancho el flujo va a ser más rápido, ¿no? Va a ser más fluido. En cambio, por el tubo más angosto, más estrecho, el flujo va a ser más disminuido, o sea, va a ser un tanto más dificultoso. Y eso es lo que se consigue con estos vasos, con las arteriolas, ¿no? Que pueden regular el flujo abriéndose y cerrándose. Y esto gracias a esa túnica muscular. Entonces, por eso se dice que estos vasos son el sitio principal que se oponen al flujo sanguíneo. O sea, son vasos de resistencia. Ahora, cuando hay modificaciones en su diámetro, van a haber también modificaciones importantes en lo que viene a ser el flujo de sangre. Van a haber variaciones importantes que luego vamos a identificarlas a qué grado, pero para empezar, ¿no? O sea, cambios mínimos en su diámetro, en su luz, van a producir cambios importantes en el flujo de sangre. ¿Sí? Ahora, luego tenemos los capilares, ¿no? Pero precedidas de las metaarteriolas. Entonces, las metaarteriolas continúan a las arteriolas y en su estructura tienen la característica de poseer algo más de musculatura, ¿sí? En su tramo, y eso va a ser más o menos como una llave de paso, como un grifo, que cuando se contrae hace que la sangre ya no fluya hacia los capilares. Entonces, en otras palabras, las metaarteriolas definen el paso de sangre hacia los capilares. Y bueno, hablamos de los capilares, ¿no? Como hemos visto anteriormente en la imagen, los capilares son vasos simples, ¿no? Solamente tienen la túnica íntima, y de la túnica íntima solamente mantienen el endotelio y la membrana basal, nada más.
Ahora, el diámetro de los capilares, pues es más delgado que un cabello, ¿sí? Miden aproximadamente 5 micras en el lado arterial, su diámetro, y unas 9 a 10 micras en el lado venoso. Eso quiere decir que en el lado arterial son más estrechas y en el lado venoso son un poco más eh, distendidas, tiene mayor luz. Y esto también ya representa una dificultad para el flujo de sangre, ¿no? Principalmente para lo que vienen a ser los eritrocitos. Los eritrocitos miden 8 micras, ¿no ve? 8 más menos 2 micras, o sea, pueden llegar a 10 micras. Entonces, ¿cómo será que van a atravesar por el capilar arterial si solamente tiene 5 micras? Entonces, esto hace que los eritrocitos se tengan que colocar como en fila india, uno detrás de otro, y además se tengan que deformar. Por eso la capacidad del eritrocito de deformarse es importante para que pueda también desarrollar su función o su actividad. Como son discos bicóncavos, entonces ahora pueden llegar a ser células deformadas, aplanadas, y una vez que pasan los capilares, otra vez volver a su forma inicial. ¿Sí? Ahora, ese diámetro de los vasos capilares, pues ha de ser también que el flujo de sangre todavía sea más lento que los otros vasos, ¿no? Disminuya el flujo de sangre. Entonces va a haber una velocidad aproximada de 0.07 décimas de centímetro por segundo, la velocidad de flujo a ese nivel. ¿Sí? Entonces, en razón de 1 a 2 segundos va a transitar la sangre de los vasos capilares arteriales a los venosos. Ahora, esta velocidad es importante, ¿sí? Esta velocidad lenta, para que se pueda hacer el intercambio de los elementos, ¿no ve? Entonces, la sangre deja el oxígeno, entre otras cosas, ¿no ve? A las células y recoge de las células los desechos, ¿no? Que se producen por el metabolismo. Y eso es importante, ¿no? Muy importante para que los tejidos se mantengan en buenas condiciones. Entonces, esa velocidad a la vez va a ser importante, ¿sí? Entonces, a esa velocidad se la conoce como perfusión tisular. Entonces, tiene que haber una perfusión tisular adecuada para que los tejidos se mantengan en buenas condiciones. En otras palabras, la perfusión tisular es sinónimo de irrigación sanguínea a los tejidos. Y eso nuevamente les digo, ¿no? Es importante, fundamental para que funcionen bien los distintos órganos. Ahora, los capilares están prácticamente anexos a cada célula en los tejidos. O sea, más o menos todas las células estarían en contacto con un capilar. Entonces, dense cuenta, ¿no? La cantidad de capilares que va a haber distribuidos en lo que es el árbol vascular. ¿Sí? Ahora, de esta cantidad increíble, porque hay alrededor de 100 billones de células, ¿no? Entonces, vean la cantidad de capilares que va a haber. Entonces, de esta cantidad de capilares que existen, solamente una tercera parte están permeables. Los demás están cerrados. O sea, las metaarteriolas no permiten el flujo por esos capilares. Y solamente se van a abrir, se van a permeabilizar cuando sea necesario, cuando haya alguna necesidad del cuerpo. Por ejemplo, bajar la temperatura. Eso hemos hablado en la homeostasis, ¿no ve? Ahora, la distancia que hay entre un capilar y una célula es de 1/10 de milímetro. Esa décima de milímetro corresponde al medio interno o al espacio intersticial. Entonces, los capilares van a tener como función básica el intercambio de sustancias, ¿no? Distintas sustancias que requiere y desecha la célula. Por eso es fundamental el flujo capilar, en otras palabras, la irrigación que se va a dar a este nivel. Ahora vamos a diferenciar tres tipos de capilares. Capilares continuos, capilares fenestrados y capilares discontinuos. Los capilares continuos son esos capilares que están formados por el endotelio, pero continuo, como su nombre indica. O sea, la unión entre las células es continua, es dejando prácticamente espacios muy reducidos, o sea, hendiduras solamente, ya por donde no se va a poder también producirse un buen intercambio de elementos. Esto ocurre, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, en
lo que corresponde a la barrera hematoencefálica, ¿no? Que es una barrera de protección. Igual en la piel, los capilares van a ser continuos. Ahora también tenemos el tipo de capilares fenestrados. Estos ya tienen una serie de porosidades o fenestraciones en su recorrido, ¿no? Estas porosidades alcanzan más o menos un diámetro entre 20 a 100 nanómetros. Y ya con estos poros, con estas fenestraciones, el intercambio va a ser más fluido. Sí, va a haber un intercambio más fluido. Ahora, este tipo de capilares, por ejemplo, se encuentran en el riñón, ¿no? Cuando hemos estudiado la fisiología renal, hemos visto al glomérulo renal, ¿no es cierto? O al corpúsculo renal. Se caracteriza justamente por presentar un fenestraciones en todo lo que corresponde a sus capilares, ¿no es cierto? Y eso ayuda a una mejor filtración, ¿no? De los elementos que tienen que depurarse o que tienen que eliminarse de la sangre, ¿no ve? Pero también vasos fenestrados vamos a encontrar a nivel de lo que es la mucosa gastrointestinal. Eso también para que pueda ser más fácil la absorción de los alimentos, de los nutrientes, para que pasen a la sangre y puedan distribuirse. Luego tenemos los capilares discontinuos, ¿no? Y estos capilares discontinuos ya presentan pues espacios muy abiertos, muy amplios entre sus células. Y estos ya van a permitir salida de una serie de elementos, incluidas proteínas, hacia el intersticio. Este tipo de capilares, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, ¿no? En el vaso para que los eritrocitos que han completado su ciclo puedan ir a ser reciclados, ¿no? A nivel del sistema reticuloendotelial del vaso, salen los eritrocitos por estos vasos discontinuos y luego ya van a ser reciclados. Entonces, es importante estos vasos en esos sectores, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo los tres tipos de vasos capilares, continuos, fenestrados y discontinuos. Fíjense cómo los fenestrados presentan una serie de porosidades en su recorrido. En cambio, los discontinuos ya presentan como boquetes, ¿no? O sea, aperturas importantes en su recorrido. Ahora vámonos al otro lado, nos vamos a las vénulas, porque las venas capilares son prácticamente parecidas, similares a las arterias, a los capilares arteriales mejor. Vamos en sentido contrario, ¿no? Entonces el árbol venoso se va a formar a partir de los capilares hasta terminar a nivel de lo que son las venas de gran calibre, ¿no? Ahora, las vénulas no son pues parecidas a las arteriolas que hemos indicado, sobresale sobre todo su capa muscular, ¿no? Acá son sus paredes un tanto más gruesas, son un poco más visibles son más visibles que las arteriolas, miden entre 50 micras a 1 milímetro, o sea, ya pueden ser visibles, son más gruesas, se puede decir, y también en mayor cantidad. Y estas van a estar relacionados con el intercambio de metabolitos, ¿no? Hacia la sangre, o sea, van recogiendo los desechos. Y no tienen la misma capa muscular que las arteriolas, ¿no? Más bien tienen tejido conjuntivo, o sea, colágeno, que las va a hacer más distensibles. Se van a tener la capacidad de poder concentrar mayor cantidad de sangre en su luz. Luego vamos a las venas, ¿no? Las venas ya de pequeño, mediano y gran calibre van a tener también ciertas características, sobre todo las venas que proceden de los miembros inferiores, ¿no? Estas venas tienen pliegues en el interior, o sea, en su capa íntima, que van a ser de válvulas, ¿no? O sea, van a cumplir una función valvular. Eso permite que la sangre pueda retornar al corazón y eso es importante, ¿no? Muy importante, el retorno venoso para que pueda iniciar su actividad al corazón, ¿no es cierto? Ahora las venas son obviamente más dilatadas que las arterias, ¿no? Es más, hay una relación, ¿no? De dos venas por una arteria. Entonces, hay tantas venas y son más amplias porque también reciben más cantidad de sangre. Por eso también se las conoce como vasos de capacitancia a las venas. Entonces ahí estamos viendo una relación de las arterias de distinto calibre, ¿no es cierto? Desde lo que es el gran al pequeño calibre, su distribución y su aporte también a lo que viene a ser la
circulación. ¿Listo? Entonces, todo el árbol vascular va a estar conformado por esos vasos, ¿no? Que inician en el corazón, estamos hablando de las arterias, y que conforme se van alejando del corazón, se van haciendo cada vez más delgadas hasta llegar a los capilares, ¿no? Pero sin dejar de lado la estructura de las arteriolas, que es importante, muy importante esta estructura, para modificar los flujos, o sea, para controlar los flujos de sangre. Ahora, a las arterias, o al lado arterial, se las conoce como vasos de resistencia, ¿sí? Porque como se cierran estas arteriolas cuando son excitadas o estimuladas, entonces también van a pues modificar los flujos de sangre. Entonces se van a resistir al movimiento de la sangre, o sea, al flujo de sangre. En cambio, por el otro lado, las venas, como estábamos indicando, ¿no? Son más distensibles, principalmente las venas de mediano y gran calibre, entonces van a tener también esa capacidad de poder acoger mayor cantidad de sangre. Entonces, por eso también se las conoce como vasos de capacitancia. Ahora, en esta gráfica vamos a empezar a entender el aporte de los vasos sanguíneos al flujo de sangre. Entonces, igual no es un eje cartesiano donde en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, estoy viendo la relación de los vasos, tanto arteriales como venosos, incluidos los capilares, ¿no ve? Fíjense que tengo la representación de la aorta como vaso de gran calibre y luego las arterias de mediano y pequeño calibre, hasta llegar a las arteriolas y luego a lo que vienen a ser los capilares, ¿no? Es en el lado arterial. Y al otro lado tengo las venas, ¿no? Las vénulas, las venas de pequeño calibre, mediano y gran calibre. O sea, tengo la representación prácticamente de todo lo que es el árbol vascular. Y en el eje o en los ejes verticales voy a ver características de estos vasos en relación también al flujo. ¿Ya? Entonces, vean, voy a poder observar lo que viene a ser la superficie de sección transversa de estos vasos. Eso es lo que estoy viendo en el primer eje vertical, ¿no es cierto? De afuera hacia adentro. Luego tengo la relación de la velocidad de flujo en estos vasos. Y por último, la presión que se va a ir manejando en estos vasos. Ahora, ¿a qué se refiere la superficie de sección? Transversal es como si yo les dijera ahorita, a ver, hagan un tubo con un papel. O sea, envuelven el papel y ya tienen el tubo. O sea, es como si tuvieran un vaso sanguíneo, ¿no? Ahora les digo que suelten y prácticamente ese tubo se va a abrir, ¿no es cierto? Entonces va a delimitar lo que viene a ser su superficie. A eso se refiere en relación a la superficie, porque por esa superficie no se olviden que va a circular la sangre. Ahora, ¿cómo es la relación? Fíjense, vamos a empezar a hablar de la superficie de sección, fijándonos en ese trazo de líneas cortadas, ¿no ven? Entonces vean que a nivel de la aorta, la superficie de sección prácticamente es mínima, ¿no? Y conforme nos vamos alejando de los vasos hasta llegar a los vasos de pequeño calibre, a las arterias de pequeño calibre, ya la superficie de sección empieza a aumentar. Ya en las arteriolas, pues hay un franco ascenso de la superficie o del incremento de la superficie transversa de los vasos o de la sección transversa de los vasos, hasta llegar a los capilares. En los capilares el tope. Entonces, en los capilares prácticamente se marca la diferencia porque la superficie de sección va a ser amplia, muy amplia. Enseguida vamos a ver números. ¿Ya? Y a partir de los capilares nuevamente, ¿no? En el lado venoso, la superficie de sección va descendiendo hasta llegar a los grandes vasos. Ahora, si yo, no sé, agarrase un trozo de aorta, digamos unos 10 centímetros de aorta, y cortase, si hace una sección para ver su superficie transversa, y agarraría un capilar, ¿no? Un capilar que es más delgado que un cabello, y haría lo mismo, entonces voy a ver pues que la aorta es obviamente mucho más amplia, ¿no?
Pero eso cuando yo solamente comparo un capilar con la aorta. Pero si comparo todos los capilares, pues la aorta se queda demasiado chica. Es algo así como colocar un Kleenex abierto sobre una alfombra. Esa es la relación de superficie que va a haber entre los capilares y los grandes vasos o los vasos de gran calibre. Veamos ahora en relación a la velocidad, ¿no? Y para observar eso van a fijarse en la línea punteada. Entonces vean que a nivel de los grandes vasos, estamos empezando de la aorta, ¿no? La velocidad es importante, ¿no? Una velocidad de flujo que se va manteniendo alrededor de lo que vienen a ser las arterias de mediano calibre y también las de pequeño calibre. Y esa velocidad ya también va descendiendo cuando la sangre está atravesando por las arteriolas, ¿no? Y todavía a nivel de los capilares ya prácticamente la velocidad es casi nula, ¿no? ¿Sí? Y pasando los capilares otra vez la velocidad empieza a aumentar hasta llegar a las venas de gran calibre. Pero pese a eso, la velocidad es más fluida a nivel o por el lado de las arterias que por el lado de las venas. Pero prácticamente la velocidad cae, desaparece o camina a nivel de los capilares, ¿no? Hace ratito hemos dicho cuánto es la velocidad a nivel de los capilares. Entonces, no se olviden que esa velocidad está en relación con el intercambio de elementos, ¿no? O sea, con lo que es la perfusión tisular. Y por último, veamos la presión que se va a manejar en los distintos vasos. Vean cómo es la presión a nivel de la aorta, ¿no? Fíjense que la presión es importante, está llegando casi ahí a 100, ¿no? Está marcando 100 milímetros de mercurio, y esa presión se va manteniendo casi pareja en lo que vienen a ser los vasos de mediano y de pequeño calibre. Y luego recién empieza a descender la presión cuando estamos con las arteriolas, y más todavía en los capilares, y más todavía cuando nos vamos al lado venoso y llegamos a la vena cava, ¿sí? O a las venas de gran calibre. Entonces, ahí, por ejemplo, la presión es prácticamente nula, es cero. Entonces, ahí esa relación de presión, fíjense, desde las arterias de gran calibre hasta las venas de gran calibre. La tendencia es a que la presión vaya descendiendo hasta llegar prácticamente a cero, ¿no? Hace ratito hemos visto cuánto es la presión en las venas cavas, ¿no? Hemos dicho que es de 0 a 8. Entonces, esta gráfica justamente nos está mostrando o demostrando esa situación. Ya. Ahora vean en esta tabla, justamente para que podamos diferenciar la superficie o el área de sección de los vasos, ¿no? En este caso, esa área está representada en centímetros cuadrados. Fíjense de la aorta, toda la aorta, ¿no? Que es larga, que empieza en el tórax y termina en el abdomen, tiene un área de sección de aproximadamente 4.5 centímetros cuadrados. Nada más, 4 centímetros cuadrados. Ahora fíjense de los capilares, llegan a 4.500 centímetros cuadrados, o sea, prácticamente hacen que desaparezca, ¿no?, el área de sección de la aorta. Como les decía hace un momento, ¿no? Es como comparar un pañuelo con una alfombra, algo así más o menos, ¿no? Esta gráfica también es importante, interesante para ver la cantidad de sangre que circula en el lado arterial y en el lado venoso, o sea, los volúmenes de sangre. Vamos al lado arterial, ¿no? Ahí estamos viendo la aorta, la arteria de mediano, pequeño calibre, qué sé yo, y las arteriolas hasta llegar a los capilares, pero arteriales. Sumaremos, ¿no? Ahí tenemos 2 en la aorta, 8 en las arterias, 1 en las arteriolas y 3 en los capilares. ¿Cuánto suma todo eso? 14, ¿no ve? O sea, 14% es la cantidad que fluye por el lado arterial. Pero ya si nos vamos al lado venoso, pues fíjense, 54% de la sangre se va a concentrar en el lado venoso. Entonces, por eso nuevamente se dice, ¿no?, que las venas son vasos de capacitancia y las arterias son vasos de resistencia. Por ahí circula menos la sangre, circula más velocidad y son las que van a regular, en otras palabras, el flujo de sangre. Ahora, en esta imagen justamente estamos viendo los flujos de sangre, ¿no?, en los distintos tejidos.
Podemos ver, por ejemplo, a ver, en el riñón, el flujo es del 20% de la sangre que circula por el corazón, o sea, del gasto cardíaco. Es mucho más, si se fijan ustedes, por ejemplo, en el cerebro es de 13% solamente. No, inclusive más que en el corazón, que es solamente del 4%. Eso también hemos valorado, ¿no? Cuando hemos llevado la fisiología renal, ¿no? El riñón es muy dependiente de la sangre, del volumen, entonces por su interior recorre mucha sangre, prácticamente toda la sangre del cuerpo en 5 minutos. Ahora sí, una vez observado estas características de los vasos sanguíneos y prácticamente lo que viene a ser su aporte, ahora vamos a centrarnos a hablar de estos vasos, ¿no? Entonces, como dice ahí, los vasos sanguíneos son tubos rígidos, perdón, no son tubos rígidos y la sangre no es un líquido perfecto, sino un sistema bifásico de líquidos y células. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Primero, ¿no? Que todo ese circuito vascular está conformado por una serie de tubos, arterias, venas, capilares, que son rígidos, o perdón, que son flexibles, que no son rígidos. O sea, no son, digamos, como las conexiones de nuestro domicilio, ¿no? De nuestra casa, la red de agua, donde sí vamos a encontrar tubos rígidos, ¿no? Si yo quisiera, en teoría, de llevar el agua un cachito a mi dormitorio para lavar en las manos, pues tendría que desarmar todo, ¿no? En cambio, no ocurre así con los vasos sanguíneos, ¿no? Si yo, por decirles, doblo el codo, el vaso sanguíneo se va a adaptar a ese doblez, a esa flexión, y no va a interrumpir el flujo de sangre, ¿no? La sangre va a seguir circulando. Entonces, esa es otra de las capacidades o de las características, perdón, que tienen los vasos sanguíneos. Además, la sangre que circula, como dice ahí, no es un líquido perfecto. O sea, ¿qué es un líquido perfecto? Por ejemplo, el agua. Si es que estuviese pura, totalmente pura, se va a convertir en un líquido perfecto. O sea, sin bacterias, sin metales, nada. Entonces, la sangre con mayor razón, ¿no? Como hemos dicho, la sangre está formada por dos fases, la líquida y la sólida. Entonces, la sólida, sobre todo, está conformada por los elementos formes. Entonces, ya va a ser de la sangre un líquido imperfecto, porque tiene un montón de elementos que están circulando por ella. Ahora, vamos a entrar a hablar de los principios para entender el aporte de los vasos sanguíneos y en sí lo que viene a ser eh, el flujo de sangre por el árbol vascular. Antes vean la disposición de los vasos sanguíneos, los que salen del corazón, ¿no? Y los que también retornan al corazón, van a formar una serie de vasos, o sea, van a tener una tendencia en serie. Eso significa que va a haber un vaso después de otro, un vaso después de otro. Así van a formar una serie de vasos que salen del corazón y llegan al corazón. Además, por el septo interventricular interauricular, vamos a hablar desde el punto de vista funcional de dos corazones, ¿no ve? Uno izquierdo y otro derecho. Ahora, esos dos corazones a la vez se van a comportar como dos bombas, ¿no? Que tiene que ser posible que la sangre circule por estos circuitos que les estoy indicando, ¿no? Sí, los circuitos vasculares que están conformados a través de la sucesión de vasos, ¿no? De vasos de gran, mediano y pequeño calibre. Entonces, eso demarca un circuito en serie. Pero ahora si se van a, por ejemplo, la proyección de los órganos, se van a dar cuenta que la circulación o el flujo se mantiene en vasos paralelos. O sea, eso ya es un circuito en paralelo. Ahora, ese septo interventricular interauricular está formando, hemos dicho, ¿no? Dos corazones, uno izquierdo y otro derecho. En otras palabras, dos bombas generadoras de presión a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Que van a cubrir las necesidades de nuestros tejidos. Entonces, importante en este caso la distribución de los vasos, porque eso va a modificar el flujo de sangre. Entonces, nuevamente entramos acá a lo que viene a ser las consideraciones biofísicas que van a hacer que nosotros podamos entender mejor cómo es que se da este fenómeno del flujo de sangre. Y para eso vamos a utilizar tres conceptos: flujo, presión y resistencia.
Son estos conceptos o estas variables que nos van a explicar mejor cómo se da ese fenómeno de flujo en nuestro sistema cardiovascular. Entonces, empezaremos viendo qué es flujo, ¿no? Entonces, flujo, dice ahí, es volumen por unidad de tiempo. O sea, puede ser litros por minuto o litros sobre minuto. Por ejemplo, ¿qué cantidad de sangre hay en el cuerpo? 5 litros, ¿no ve? Ahora, ¿qué cantidad de sangre circula por el corazón en un minuto? Los 5 litros. Entonces, el flujo cardíaco es de 5 litros por minuto. A eso se denomina flujo. Volumen por unidad de tiempo. Vamos a ver qué es presión. Entonces, presión va a ser la fuerza ejercida por un fluido sobre las paredes del continente. Y eso se mide en milímetros de mercurio. Entonces, como dice ahí, ¿no? La presión es la fuerza que va a ejercer la sangre sobre los vasos sanguíneos. Luego nos vamos a referir a lo que es resistencia. ¿Y qué es resistencia? Fuerza que se opone a la dirección del flujo entre dos puntos a una diferencia de presión determinada. Más fácil, resistencia es fuerza que se opone al flujo. Ahora estas variables las vamos a entender o las vamos a aplicar en una ecuación, la ley de Ohm. Ohm no era fisiólogo, nada, él no tenía nada que ver con el área médica, pero era físico y él quería saber cómo es que se producen los circuitos de luz, o sea, cómo es que se encienden los focos y demás, ¿no ve? Entonces se dio cuenta que hay un flujo continuamente de electrones que hacen posible, por ejemplo, que se puedan encender focos. Entonces hay un flujo continuo cuando están encendidos los focos, ¿no? Cuando están activados los circuitos. Y eso pues se adapta a nuestra circulación y prácticamente es igual. Esos principios de la ley de Ohm es lo que viene a ser el flujo de nuestra sangre. Entonces, la ley de Ohm indica que flujo es igual a gradiente de presión sobre resistencia. Estamos viendo las variables que acabamos de indicar, ¿no? Flujo, presión y resistencia. Ahora, como hemos indicado, flujo, volumen sobre unidad de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, flujo, en otras palabras, vendría a ser la cantidad de sangre que hay en nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo entiendo el flujo? Miren esa imagen, ¿no? Esa imagen nos está mostrando justamente estas tres variables. Flujo, que es el tránsito de la sangre, como están viendo en ese vaso, que da la sensación de que la sangre estuviese yendo del punto 1 al punto 2. Ahora, para que haya ese movimiento, tiene que haber una presión en P1 y otra presión en P2. La presión en P1 tiene que ser mayor para que el flujo se dirija hacia la derecha, o sea, hacia el punto 2. Si no ocurre eso, no va a haber flujo, o sea, no se va a mover la sangre. Es lo que dice la ley de Ohm, ¿no? Flujo es igual a gradiente de presión sobre resistencia. Lo que estamos viendo, ese punto 1 y ese punto 2, o sea, la presión 1 y la presión 2, marcan el gradiente de presión. Para que haya esa tendencia de movimiento de la sangre, entonces tiene que haber mayor presión en el punto 1 y menor presión en el punto 2. No interesa si la presión es 10 en el punto 1 y 3 en el punto 2 o 8 en el punto 2. Va a seguir habiendo esa tendencia de movimiento de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Eso es gradiente de presión. Ahora, también indican, ¿no?, que para que el flujo se dé, también se va a oponer una resistencia. ¿Y qué es resistencia? Es la fuerza que se opone al flujo, ¿no ve? Entonces, es lo que está ocurriendo aparentemente en ese vaso, ¿no? Está viendo una resistencia que está haciendo que el flujo sea menor, sea menos. Eso es lo que pasa cuando la resistencia es mayor. Ahora, yo quiero saber mejor qué es resistencia, entonces despejo resistencia de la ecuación y voy a ver que resistencia es igual a gradiente de presión sobre flujo.
Y si voy a despejar ahora presión, que me interesa, ¿no ve? Para que haya flujo, voy a ver que presión es igual a flujo por resistencia. En otras palabras, flujo es volumen, es cantidad de sangre, ¿no es cierto?, que hay en nuestro cuerpo. Y resistencia es esa fuerza que se va a oponer al flujo. Ahora vamos a ver, vamos a empezar a identificar esas variables, ¿no? Pues de acuerdo a la ley de Ohm, el flujo es directamente proporcional a la presión, inversamente proporcional a la resistencia. Eso quiere decir que para que haya un buen flujo tiene que haber una buena presión. Pero también ocurre que hay una resistencia, o sea, una fuerza que se opone al flujo, dada por una serie de elementos que enseguida vamos a ver. ¿Ya? Entonces, si hablamos de flujo, estamos hablando en otras palabras de volumen, ¿no ve? ¿Sí? Volumen de sangre, que pasa por el corazón, digamos, en un minuto. O sea, volumen-tiempo, relación, ¿no? Volumen-tiempo. Ahora, el flujo sanguíneo en su conjunto, cuando la persona está en reposo, es de 5.000 mililitros por minuto a nivel del corazón. O sea, por el corazón fluye 5 litros de sangre cada minuto. Eso es flujo, ¿no? Y no se olvide, ¿no?, que para que haya flujo tiene que haber volumen. O sea, el volumen depende o hace que se pueda dar el flujo. Y ese flujo, ese volumen se denomina, gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco es la cantidad de sangre que pasa por el corazón en un minuto. Ya. Ahora los flujos van a ser distintos en el recorrido sobre nuestro árbol vascular, o sea, por nuestro árbol vascular más bien. A momentos el flujo va a ser laminar. ¿Y qué significa un flujo laminar? Es un flujo axial, es un flujo rápido. ¿Ya? Es un flujo, perdón, que hace que los elementos puedan fluir con mayor velocidad en el árbol vascular. Ahora, para que haya un flujo laminar, hay una tendencia, ¿no?, de que los eritrocitos se pongan periféricamente en la sangre y en la parte central los otros elementos formes. Ahora, ¿qué es lo que puede dificultar un flujo laminar? Porque nuevamente les digo, no es un flujo rápido. Entonces, lo que puede dificultar es la viscosidad de la sangre, ¿no? Entonces, miren, la viscosidad de la sangre, si es que se opone al flujo, porque es lo que va a hacer, ¿no ve? Oponerse al flujo, entonces es un factor de resistencia. Porque resistencia hemos dicho que es fuerza que se opone al flujo, ¿no ve? Ya. Ahora también se va a formar otro tipo de flujo por nuestro sistema cardiovascular, el flujo turbulento. Entonces, este flujo turbulento ya se va a manifestar por oleadas, se puede decir, los remolinos que se empiezan a formar en el trayecto de la sangre. Esto, por ejemplo, ocurre cuando un vaso, por ejemplo, de la aorta a nivel abdominal va a dar su primera rama colateral, ¿no?, que viene a ser el tronco celíaco. Entonces, cuando la sangre está circulando por la aorta y se topa con, mm, con el tronco celíaco, por ejemplo, entonces el flujo va a cambiar. Ya no va a ser axial, ya no va a estar yendo rápido, sino que va a empezar a formar como remolinos y el flujo se va a hacer turbulento. Ahora, para mover ese flujo turbulento se va a requerir pues mayor presión arterial, ¿sí? Entonces recién se va a poder mantener un buen flujo. Ya. Ahora, para saber si yo estoy en un flujo laminar o en un flujo turbulento, voy a utilizar, se denomina el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds nos indica que la densidad del líquido por la densidad por el diámetro del tubo y por la velocidad de flujo sobre lo que viene a ser la viscosidad del líquido
van a darme lo que viene a ser el número de Reynolds. Ahora, si el valor me sale menos a 2000, entonces estamos ante un flujo laminar. En cambio, si el valor me da un valor por encima de 3000, estamos ante un flujo turbulento. Y si está el flujo entre 2000 y 3000, estamos o vamos a estar ante un flujo transicional. Entonces, esos flujos también se van a ir dando en el árbol vascular, ¿no? En el distinto recorrido que tiene la sangre. Ahora vamos a ver resistencia, ¿sí? Entonces, resistencia es la dificultad para el curso de la sangre en un vaso. O, dicho mejor, resistencia es la fuerza que se opone al flujo. Si despejamos resistencia de la ley de Ohm, entonces fíjense que resistencia es igual a gradiente de presión sobre flujo. Y eso podemos medir en unidades de resistencia periférica. Y esto es importante, muy importante en el árbol vascular, ¿ya? Porque la resistencia vascular se va a relacionar con la longitud del tubo. Hemos dicho, ¿no?, que el circuito vascular es una sucesión de tubos. Entonces, desde ya las arterias, las venas, los capilares se van a mostrar como vasos de mejor resistencia al flujo, o sea, como factor de resistencia. A eso agregamos la viscosidad de la sangre. Y como hemos dicho, ¿no? ¿Cuántos recuerdan cuánto la viscosidad de la sangre? Es de 4.7 Poiseuille, ¿no es cierto? Entonces, si la sangre aumenta su viscosidad, entonces va a ser más difícil que pueda transitar, ¿no?, por el árbol vascular. Entonces, la viscosidad de la sangre se va a convertir en un factor de resistencia. Y por último, el radio del vaso. ¿Eso qué quiere decir? Que si, como ¿no?, como los vasos sanguíneos, ¿no?, vamos a ver arterias de gran calibre y podemos ver arteriolas, ¿no? Comparar los radios, pues obviamente que las venas van a superar y por mucho a los otros vasos, ¿no es cierto? Pero fíjense esta situación. Cuando la longitud del vaso o la viscosidad de la sangre se duplican, el flujo cae a la mitad o puede caer a la mitad. Este es un dato importante, ¿no?, para poder valorar lo que significa la longitud de los vasos y la viscosidad de la sangre como factores de resistencia. Para yo poder hacer que un flujo sea mejor, tengo que vencer a esta resistencia. ¿Y cómo venzo esta resistencia? Generando mayor presión. Entonces, eso es lo que es el corazón. Empieza a generar más presión para que pueda movilizarse la sangre. Ahora, si el radio del vaso se duplica, el flujo va a aumentar 16 veces. O sea, algo así como una R a la cuarta potencia, ¿no? Y esto pues es importante y fundamental para que haya un buen flujo o no. Fíjense el radio del vaso. Ahora estamos hablando de los vasos sanguíneos como tal, ¿no es cierto? Si el vaso sanguíneo es muy delgado, ¿cómo será el flujo? ¿Menor o mayor? Pues va a ser un flujo menor, ¿no? Pero 16 veces menor a lo que ocurre en un vaso que sea regular, ¿no? O sea, que no tenga su radio disminuido. Y lo contrario, ¿no? Si el radio se duplica, obviamente el flujo va a aumentar enormemente, 16 veces. Ahora, para que haya flujo, lo ve, tiene que haber una relación entre lo que es la presión alta y la presión baja. Eso es gradiente de presión. Ahora, en el árbol vascular se da, ¿no?, la secuencia de arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, o sea, en el siguiente sentido. Entonces, esa secuencia va a hacer que, en otras palabras, los vasos sanguíneos se hagan más largos. Y hemos dicho, ¿no?, otro de los factores de resistencia es la longitud del vaso. Ahora, el flujo sanguíneo, como dice, ¿no?, es el mismo y la resistencia total al flujo sanguíneo es igual a la suma de la resistencia de cada vaso. Entonces, si yo voy a sumar, digamos, la aorta ascendente más el callado más la aorta descendente,
o sea, la aorta torácica, la aorta abdominal, pues voy a tener un tubo largo, ¿no? Que en otras palabras es resistencia. Pero también se va a generar resistencia cuando haya una disposición de los elementos uno sobre la resistencia. Enseguida vamos a ver a qué se debe eso. También estamos viendo eso, ¿no? Entonces, resistencia es igual a gradiente de presión sobre flujo, si es que despejamos resistencia, ¿no es cierto? Entonces, van a haber vasos en un circuito en paralelo, ¿no? Fíjense, uno debajo de otro, formando redes paralelas. ¿Sí? Y también van a haber vasos que más bien vayan modificando lo que es el diámetro o el radio del vaso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes están viendo en esta imagen de la izquierda cómo cuando el radio de un vaso es 1, el flujo va a ser de 1 milímetro. Ahora, si el radio aumenta una vez, estaba en 1, no había aumentado 2. Fíjense a cuánto se ha ido el flujo, a 16 milímetros, o mililitros, perdón. Entonces se ha multiplicado por R a la cuarta potencia, ¿no es cierto? De lo que estaba en 1, ahora se ha ido a 16. Ahora, si se hace lo mismo con un vaso más amplio, o sea, abrimos más el vaso, pues fíjense cómo el flujo va a mejorar, pero enormemente, ¿no? A razón de 256 mililitros. Entonces, es así el incremento, ¿no? Es prácticamente logarítmico lo que va a ir pasando con el incremento. Ahora, veamos los otros vasos, los capilares, ¿no? Fíjense que estos están dispuestos ya no como los grandes vasos, uno detrás de otro, ¿no? Sino más bien estos están dispuestos uno debajo de otro, ¿sí? Ahora, fíjense, la sangre va a llegar hacia los capilares en una cantidad y con una presión, ¿no es cierto? Ahora, probablemente si es que has consumido mucho líquido, aumente el volumen, ¿no? Y eso tenga que distribuirse también por los vasos capilares. Entonces, ¿qué es lo que hacen los vasos capilares para poder solucionar ese problema, ¿no? Y no solamente el problema del volumen, sino también el problema de la presión. Entonces, llega la sangre por las arteriolas con una presión y con un volumen, digamos, constante, ¿no? Ahora, si es que ese volumen transitase por un solo capilar, prácticamente el capilar lo haría reventar, ¿no? Porque el capilar no podría resistir tanta presión. Entonces, ¿cómo soluciona esto el árbol vascular? Pues agarra y empieza a distribuir los flujos por vasos más pequeños, pero como si fuera uno solo, en paralelo. Y de esa manera, pues, se va a solucionar el problema de flujo y el problema de presión. Está distribuyendo, ¿no? Los vasos capilares están distribuyendo el flujo y la presión para que no mejore, digo, para que no baje el flujo, tampoco la presión, porque si vamos a sumar presiones de cada uno de los capilares, vamos a llegar a la presión que seguramente se está manifestando en la arteriola, ¿no? O la metaarteriola. Lo mismo con el flujo. Si voy a sumar los flujos que están siguiendo por cada capilar, van a dar el mismo resultado que el flujo que está siguiéndose por los otros vasos. Y eso a la vez va a hacer que a nivel de las venas capilares igual siga el mismo flujo, la presión va a ir disminuyendo, pero el flujo va a seguir continuo. Entonces, eso, miren, en relación al flujo, esta distribución hace que no se modifique prácticamente el flujo, ¿no? Entonces, ese es otro de los aportes de los vasos sanguíneos a mantener un flujo adecuado. Pues vamos a ver una resistencia en serie y una resistencia en paralelo, ¿no? Que van a modificar obviamente los flujos, pero que es una manera de disposición de los vasos para que se puedan también continuar con los flujos adecuados. Ya. Luego vemos lo que es la ley de Poiseuille. Pues la ley de Poiseuille es prácticamente lo que representa la ley de Ohm, ¿no? Si se fijan ustedes en la gráfica, estamos viendo, ¿no? Flujo es igual a, ahí estamos viendo gradiente de presión, ¿no es cierto?
Pues de acuerdo a la ley de Poiseuille dice flujo es igual a pi, o sea, la constante de 3.1416, que es el radio del vaso, ¿no? O el radio de un círculo. Entonces, pi es igual a gradiente de presión, ¿sí? Por radio a la cuarta potencia. Todo eso sobre 8 por lo que viene a ser la viscosidad de la sangre multiplicado por la longitud del vaso. Entonces hemos dicho, ¿no?, que la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre son factores de resistencia, ¿no? En cambio, el radio también puede ser un factor de resistencia o no. Si está cerrado, obviamente, va a hacer que el flujo disminuya mucho. Pero si se abre el radio, más bien el flujo va a mejorar 16 veces, ¿no?, como hemos visto también anteriormente. Entonces, la ley de Poiseuille también nos está explicando mejor cómo se van a dar los flujos, está bien, en los distintos segmentos de el árbol vascular, ¿no? Ya considerando las variables de radio, las variables de viscosidad y las variables de longitud del vaso. Bueno, ahora vamos a ver lo que es presión, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Presión es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad del área de la pared del vaso. En otras palabras más fáciles, ¿no? Presión es la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Si vemos la ecuación y despejamos presión o gradiente de presión, es igual a flujo por resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Que si el flujo aumenta, o sea, el volumen aumenta, la presión va a aumentar, tiene que aumentar. Y si la resistencia aumenta, la presión también va a aumentar. Y si ambos aumentan, pues con mayor razón la presión va a aumentar, ¿no? Y si eso lo trasladamos a la presión arterial, pues va a ocurrir eso, ¿no? Las personas que tienen hipertensión tienen una resistencia vascular más amplia, más elevada, o tienen más incrementado. Entonces, por eso es que su presión se va a ir manteniendo más elevada. Entonces, por eso los mecanismos que utiliza el cuerpo para regular la presión van justamente en relación al volumen y a la resistencia, o sea, al flujo y a la resistencia. Ahora veamos cómo se va a dar esta circulación o qué beneficios trae la circulación. Entonces, una buena circulación prácticamente va a ser posible que la sangre pueda cumplir con sus funciones, ¿no ve? Hemos visto las funciones de la sangre que son alrededor de 11, ¿no ve? Donde destaca, por ejemplo, el transporte de nutrientes, ¿no? O el transporte de desechos, unos para que se puedan utilizar y otros para que se puedan eliminar, ¿no? También va a permitir, por ejemplo, el transporte de hormonas, ¿no? Para poder regular distintos sistemas y, por ende, también la homeostasis en nuestro organismo, ¿no ve? Entonces, todo lo relacionado con lo que viene a ser la función de la sangre se ve reflejado en lo que es el flujo de sangre, el flujo sanguíneo. Si no hay flujo, nada de eso se puede dar, pues, y obviamente no vamos a poder vivir. Sí, además nosotros podemos utilizar el flujo para poder, de forma artificial, utilizar también medicamentos. ¿Sí? Entonces podemos colocar fármacos, qué sé yo, a través, aprovechando el flujo de sangre para que también la respuesta sea más pronta, ¿no? Más rápida. Podemos utilizar el árbol vascular para poder también modificar un tanto lo que va a ser el flujo o la resistencia, ¿no? Dependiendo si es que hay bajo flujo o baja volemia o lo contrario. Entonces, por ejemplo, si es que hubiera pérdida de sangre porque el vaso se ha roto, entonces, ¿qué significaría eso? Que el flujo, el volumen estaría cayendo, ¿no? Del árbol vascular estaría bajando. Y si baja el volumen, la presión va a descender, ¿no? Y si desciende la presión, el corazón puede dejar de funcionar. El árbol vascular ya no va a poder repartir la sangre, entonces la persona va a morir. O lo contrario, ¿no? Si aumenta el volumen, puede aumentar la presión. Y lo mismo, ¿no?
Si aumenta la presión, puede producir una lesión en los vasos pequeños. O sea, los vasos pequeños pueden, así entre comillas, reventar, ¿no es cierto? Y eso producir también un accidente vascular. Y eso, si es que se da en el corazón o se da en el cerebro, puede inclusive causar la muerte, ¿no? Entonces, quiero que ustedes vayan rescatando que la presión está en relación al volumen y a la resistencia, ¿no? Y que el flujo también está en relación con la presión sobre todo, y que la resistencia se va a oponer a ese flujo. Entonces, manejando lo que es la ley de Ohm, yo ya voy a poder tener criterios para poder también manejar pacientes que son hipertensos, elegir fármacos para saber dónde vamos a atacar, si al volumen o a la resistencia o a ambos. Entonces, todo eso me permite solamente la ley de Ohm, si es que la he ido comprendiendo, ¿no? Ahora veamos los volúmenes, ¿no?, que se van a distribuir en lo que es el árbol vascular. Entonces, estamos viendo en porcentajes, ¿no?, la cantidad de sangre que se va al lado del sistema o de la circulación mayor o sistémica, y la que se va al lado de la circulación menor o pulmonar. Entonces, fíjense, ¿no?, que al lado de la circulación sistémica se va a acumular el 84% de la sangre que circula por el cuerpo. 84%, o sea, casi todo, ¿no? Y ese 84% principalmente está eh, eh, proporcionado por las venas, ¿sí? Las venas, los senos venosos que están en la cabeza, qué sé yo, van a aportar con un 64% de esa circulación que se concentra en el lado de la circulación mayor. Y las arterias van a contribuir con un 13% adicionadas con lo que viene a ser la sangre que procede de las arteriolas y los capilares. O sea, en verdad, ese 13% de las arterias más el 7% de las arteriolas y los capilares van a aportar con un 20% más, ¿no? Entonces vamos a cerrar toda esa concentración del sistema, en la circulación mayor, en un 84%. Entonces, por la circulación menor, solamente va a acumular un porcentaje del 16% de toda la sangre que circula por nuestro cuerpo, ¿no? Y eso va a venir principalmente de la circulación pulmonar, que representa un 9% de toda la sangre que hay en el cuerpo, y a eso se va a agregar el aporte del corazón, ¿no?, que representa un 7% de la sangre que circula por el corazón, por nuestro organismo. Entonces, de esa manera se va a distribuir el volumen de sangre entre lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Ahora, las velocidades que ya hemos visto en una gráfica, ¿no es cierto? Eso es para que ustedes puedan observar la velocidad, por ejemplo, de la sangre a nivel de la aorta, ¿no? Es de 33 centímetros por segundo. Para sacar esa velocidad, voy a multiplicar, o mejor, voy a dividir flujo sobre área, sobre superficie transversa, ¿no?, lo que también hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, de esa manera yo también puedo ir sacando las velocidades en los distintos segmentos del árbol vascular, ¿no? Fíjense, en los capilares, por ejemplo, es de 0.3 décimas de milímetro por segundo. O sea, en los grandes vasos la circulación, el flujo corre, ¿no? En cambio, en los capilares camina. Ahora, hablando de presiones, esto también es algo importante, interesante para poder empezar a observar, ¿no es cierto? Estamos viendo las presiones que se van manejando en el sistema, en la circulación sistémica y en la circulación pulmonar, o sea, en la circulación mayor y en la circulación menor. Están viendo representados, fíjense, los grandes vasos, los vasos de mediano, pequeño calibre, hasta lo que vienen a ser las arteriolas, ¿no?, los capilares, y luego el sistema venoso. Pues fíjense cómo en el lado sistémico, en los vasos grandes, las presiones son elevadas, ¿no? Estamos hablando a nivel de la aorta más o menos de una presión de 120-80. 120 la presión mayor o sistólica y 80 la presión menor o diastólica, ¿no? Y esas presiones son parecidas, ¿no es cierto?, en lo que viene a ser el recorrido de los grandes vasos y
los vasos de mediano calibre, ¿sí? Pero ya cuando estamos en los vasos, en las arteriolas, ya la presión, fíjense cómo empieza a descender, ¿sí? Empieza a descender y va descendiendo más a nivel de los capilares hasta llegar prácticamente a las venas, donde la presión prácticamente es cero, ¿no? Ahora, esto igual, ¿no? Responde a lo que viene a ser la ley de Ohm. La ley de Ohm dice, ¿no?, que para que haya flujo tiene que haber un gradiente de presión. O sea, el flujo va de un sitio de menor presión a un sitio de mayor presión. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que a nivel de los grandes vasos, o sea, la aorta, la presión es mayor hasta llegar a las venas cavas, donde la presión prácticamente es nula. Entonces, ese flujo responde fácilmente a lo que indica la ley de Ohm, ¿ya? Ahora, si nos vamos al lado de la circulación pulmonar, fíjense, una vez que ya prácticamente no ha habido o no hay presión en el circuito mayor, otra vez empieza a generarse presión. Eso quiere decir que a nivel de la arteria pulmonar, la presión empieza a subir, sí, pero no en la misma proporción, ¿no?, que en el lado sistémico. Empieza a subir y luego, conforme va transitando, la presión empieza a bajar hasta llegar a las venas pulmonares y también a la aurícula derecha, ¿no? Pero la presión, fíjense, en este nivel no es cero, ¿no?, como marca en el circuito sistémico, sino va a tener todavía una presión más o menos entre 12 a 13 milímetros de mercurio. Igual, ¿no?, en el circuito pulmonar o circuito menor se ve reflejado la ley de Ohm, ¿no? O sea, flujo es igual a gradiente de presión sobre, sí, flujo es igual a gradiente de presión sobre resistencia. Ahora, veamos, ¿no?, cómo se van manifestando las presiones a nivel de los capilares, por ejemplo, en el circuito sistémico, ¿no? En el lado arterial, la presión capilar es de 30 a 35 milímetros de mercurio y en el lado venoso de 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿por qué se va la sangre del lado arterial, o sea, de los capilares arteriales, a los capilares venosos? Por ese gradiente de presión, por esa diferencia de presión, ¿no ve?, de 35 a 10. Pues nuevamente, aquí estamos viendo que se cumple la ley de Ohm, ¿sí? Incluso a nivel de lo que viene a ser la circulación menor, ¿no? La presión en la arteria pulmonar es de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Y la presión en el ventrículo o en la vena pulmonar es de más o menos 12 milímetros de mercurio. Entonces, por eso hay flujo desde las arterias pulmonares hacia las venas pulmonares, ¿sí? Entonces, esos criterios hacen que nosotros podamos entender mejor lo que viene a ser la ley de Ohm, ¿no? Porque como es una ley, eso no cambia. Entonces, si lo adaptamos a nuestro circuito vascular, entonces nosotros ya no nos vamos a ir equivocando cuando estemos hablando de los distintos segmentos de este árbol vascular, ¿no?, para poder entender los cambios de presión que se van a ir dando. Pues nuevamente, ¿no?, les muestro lo que viene a ser las presiones que se van manejando en los distintos segmentos, ¿no? Entonces, como hemos indicado hace rato, ¿no?, la circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo y termina en la vena cava, en la aurícula derecha. Entonces, fíjense cuánto marca la presión en el ventrículo izquierdo, la mayor, 140 milímetros de mercurio, ¿no ven? O sea, con esa presión prácticamente va a salir la sangre y va a retornar a la aurícula derecha, donde la presión, fíjense, es cero. Entonces, ¿qué significa eso? Gradiente de presión, ¿no es cierto? Por eso el flujo por todo nuestro organismo, o sea, por todo el árbol vascular, porque hay un gradiente de presión. Y esa presión obviamente va a ir modificándose conforme vaya la sangre circulando por los distintos segmentos arteriales, ¿no es cierto? Y también por los segmentos venosos. Pero siempre bajo ese principio de gradientes de presión para que haya flujo. Lo mismo, ¿no ve? Si vamos a empezar con lo que es la circulación menor, que se inicia a nivel del ventrículo derecho, fíjense, la presión mayor en el ventrículo derecho es 30. ¿Y a dónde retorna? A la aurícula izquierda, ¿no? Vamos a ver la aurícula izquierda.
es de 12, el promedio, ¿no? Va entre 12 a 13 milímetros de mercurio. Entonces, de 30 a 12 hay diferencia de presión, sí, hay un gradiente de presión. Entonces, por eso es que se va a dar también el flujo en la circulación pulmonar o circulación menor. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los principios básicos de la función circulatoria? O sea, ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a representar con esta circulación, no? Entonces, la velocidad de flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con la necesidad del tejido. Entonces, los flujos se dan en virtud al uso del órgano. En este momento, por ejemplo, ustedes están utilizando más su cerebro, ¿no ve? Más que sus pies. Por lo más probable que sus pies estén fríos y su cabeza esté caliente, porque se está concentrando más flujo a nivel de la cabeza, porque están utilizando, o a nivel del cerebro. Es lo que nos dice el primer principio. El segundo, el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. En otras palabras, la cantidad de sangre, el volumen, la volemia, va a ser igual a la suma de el retorno venoso, o sea, de toda la sangre que procede de las venas. Entonces, si eso baja, baja el gasto cardíaco, ¿no? Si eso sube, también sube el gasto cardíaco. ¿Cuándo puede bajar? Cuando, por ejemplo, se está viendo pérdidas de sangre, ¿no? Digamos, un accidente, una hemorragia. Ahora, ¿cuándo puede aumentar? Cuando tal vez, no sé, tal vez se está haciendo una transfusión de sangre. Entonces puede aumentar el volumen, ¿no ve? O sea, la volemia, o sea, el gasto cardíaco. Ahora, si eso aumenta, no se olvide, ¿no ve? Aumenta la presión. Si disminuye, disminuye la presión. Ahora, el otro principio, la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué significa esto? Que la presión se va a regular bajo distintos mecanismos que son independientes del flujo que se va a dar en cada órgano, ¿no? De esa necesidad de flujo que hay en cada órgano, ¿sí? O del control del gasto cardíaco como tal. Entonces, por eso, por ejemplo, los riñones son capaces de controlar la presión arterial, ¿no? A través de ese circuito renina, angiotensina, aldosterona. Ahora vean, ¿no? Cómo son los flujos cuando estamos inactivos, ¿no? Cuando estamos en reposo, se puede decir. Se mantiene un flujo continuo, constante, por ejemplo, a nivel de del músculo esquelético, ¿no? Del músculo estriado. Estamos viendo más o menos la cantidad de sangre que se va a dirigir, ¿no? O que va a recorrer en un minuto. Ahí, por ejemplo, a nivel de los músculos, tenemos alrededor de 1 litro por minuto. O sea, es el gasto de los músculos. Si vamos al intestino, lo mismo, ¿no? Casi la misma proporción, 1 litro por minuto. Si vamos a la piel, eso baja todavía, ¿no ve? ¿Eso por qué? Porque sabemos que los capilares están cerrados, ¿no ve? Entonces eso va a hacer que baje el flujo hacia la piel. Pero si hacemos ejercicios, se van a aperturar y obviamente va a subir el flujo hacia la piel, ¿no ve? Si vamos al hígado, entonces en el hígado también se mantiene un flujo constante, menor que en los músculos, menor que en el tubo digestivo, pero va manteniéndose un flujo constante. Lo propio en el cerebro, ¿no? Parecido a lo que ocurre en el músculo. Pero fíjense en el riñón, ¿no? Y hay una diferencia porque a nivel del riñón el flujo va a ser mayor. En reposo estamos hablando, ¿no? Y eso también hemos explicado, ¿no? Cuando estábamos tocando la fisiología renal, el riñón es dependiente del volumen, ¿no? Del flujo, un flujo constante importante para que se pueda producir también la filtración, o sea, la función del riñón, ¿cierto? Y por último, fíjense en el corazón. Cuando estamos tranquilos, en reposo, el flujo por el corazón es mínimo, es bajo, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando entramos en actividad? Si hacemos ejercicios, fíjense cómo se dispara el flujo en los músculos. Se multiplica prácticamente, ¿no? Se dispara, eso dependiendo de cuánto ejercicio o cuánto esfuerzo estemos realizando. Lo mismo cuando comemos, ¿no? Si comemos, el flujo hacia el tubo digestivo se va a incrementar, ¿no? El tubo digestivo es un tubo de aproximadamente 10 metros, ¿no ve? Entonces se va a incrementar también, se
se va a multiplicar ese flujo hacia el tubo digestivo. Y cuando, ¿no?, la piel va a hacer que se incremente el flujo, ¿no? Se va a producir una vasodilatación periférica, no se olviden, para empezar a regular la temperatura, por ejemplo. ¿Sí? Y miren también en el cerebro, ¿no? Cuando estudian, el flujo se incrementa enormemente, ¿no es cierto? Entonces se duplica. Entonces algunos no tienen pues ni 5 ml, creo, circulando por el cerebro. Ahora en el riñón, pese a que haya esfuerzo y demás físico, prácticamente se va a incrementar muy poco el flujo. Y también en el corazón, ¿no ve? Si estamos en actividad, pues el flujo al corazón se va a multiplicar. Entonces, eso viene en relación a las demandas de cada órgano cuando se está utilizando. Incluso en eso también participa lo que viene a ser el árbol vascular, ¿no ve? O sea, el sistema cardiovascular. Garantizar a cada sector, a cada órgano, el flujo de sangre que le corresponde. O el gasto cardíaco también se dice, ¿no? El porcentaje de gasto cardíaco que le corresponde. Entonces, de esa manera se va desarrollando todo este fenómeno de flujo con la participación del corazón, con la participación de los vasos sanguíneos. Entonces ya vemos cómo aporta el corazón, cómo aportan los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces ya empezamos a hablar sobre lo que es la presión arterial y cómo se va regulando. Bueno, vamos a quedar acá. Les voy a dejar esto para que ustedes puedan revisar. Esto ya hemos visto, ¿no? Cómo lo hace el riñón, por ejemplo, que eso era una tarea que les di cuando hemos tocado el tema de otras funciones del riñón, ¿no ve? Cómo el riñón regula la presión arterial. A ver, ahora revisen eso y van a entender mejor, ya a partir de esta explicación de la participación de los vasos sanguíneos y de la participación del corazón en lo que viene a ser el flujo de sangre. ¿Sí? Además también el flujo se va a poder mantener o se va a poder regular por la participación nerviosa, los nervios, el sistema simpático sobre todo. Va a hacer que se regule la presión arterial. Y a eso se van a agregar algunas hormonas, ¿no? Como la hormona antidiurética que hemos visto también en la fisiología renal, ¿no? Que es capaz de manejar volúmenes, o sea, hacer que se salga el agua y bajar el volumen y bajar la presión, ¿no ve? O lo contrario, ¿no? Si está la presión bajando, entonces hacer que más bien se retenga líquidos, agua, para que suba la presión, o sea, se retiene volumen o se incrementa volumen, perdón, para que suba la presión. Entonces vamos en ese sentido, todo, chicos, en relación a lo que viene a ser la ley de Ohm. No se olviden, ¿no? Todo gira en relación a esa ecuación. Si la aplicamos, si la conocemos, entonces nosotros entender mejor todo este fenómeno cardiovascular que se va dando continuamente a cada momento, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, también desde el punto de vista fisiopatológico. Ya esto para poder entender las alteraciones que se dan, por ejemplo, en la hipertensión. Cuando desarrollemos fisiopatología, vamos a volver a tocar estos aspectos, estos puntos, para luego ya empezar a entender cómo se produce la hipertensión y sobre todo cómo se maneja la hipertensión. Bueno, chicos, aquí concluimos. Vamos a continuar la próxima semana con las prácticas correspondientes a lo que representa serie blanca, ¿no? Después vamos a hacer interpretación del hemograma y vamos a estar finalizando la parte de la fisiología cardiovascular con la práctica, no sé si vamos a desarrollar con ustedes, lo que corresponde a grupos sanguíneos y coagulograma, sí, sobre todo coagulograma vamos a hacer. Y entramos a la parte final con lo que es la fisiología de la respiración. Entonces, chicos, que tengan un buen fin de semana, nos vemos la próxima semana.